Hola, mi nombre es Juan Martín Sánchez y el día de hoy les voy a hablar sobre la visión de género en la civilización andina. Antes de empezar, creo que es muy importante definir lo que es género y todo lo que este término implica. Género se considera género al rol que nosotros ocupamos en la sociedad. Es el rol que la sociedad pone a un género en específico, tanto masculino, tanto femenino. Hay un error al creer que el género está vinculado directamente con los órganos sexuales de cada persona, porque una persona puede tener órganos sexuales masculinos y identificarse con el género femenino y viceversa. Es decir, el género no está vinculado directamente con el sexo de cada persona. Es muy importante entender lo que es el género y cómo esto ha afectado a nuestra sociedad, ya que a base de estas construcciones sociales nos hemos desarrollado como civilización y todo tiene su origen y todo tiene su porqué de dónde empezó, y esto podemos verlo en cuanto a las civilizaciones andinas. Con esta presentación vamos a poder entender cómo la construcción social que ahora conocemos se fue formando y por qué muchas de las cosas que ahora nos cuestionamos tuvieron un lugar. En cuanto a la historia de las civilizaciones andinas y a la historia en sí en general, esta siempre fue escrito, como muchas personas lo mencionan, desde el equipo ganador o desde las personas que tenían el poder. Por lo tanto, esta fue básicamente escrita por hombres, por lo que la mayoría de veces está protagonizada por hombres y solo se toma en cuenta al hombre y a lo que él hizo en la sociedad, y se pierde un poco lo que hizo la mujer en cuanto a su colaboración y aportaciones para el desarrollo de nuestra civilización. Es por eso que la autora del texto, Irene, hace un estudio de una perspectiva en el que no prioriza a la mujer en sí, sino que los contrasta y los estudia como opuestos complementarios y cómo la mujer tuvo un papel importante en el desarrollo de la cultura andina, sin menoscabar la importancia del hombre. En este texto hay que mencionar que no se busca saber quién es el más fuerte o el más importante, sino que los dos géneros están tomados en cuenta. En cuanto al matrimonio, las civilizaciones andinas creían que era un pacto entre iguales y tanto los esposos y las esposas se veían a sí mismos como un complemento, más no con una relación de poder el uno sobre el otro, en lo que la unión de ambos era para crear una estabilidad y una fuerza doméstica como grupo específico. Era un paso para que las personas pasen la niñez a la adultez y ambos se desarrollen y se complementen como un equipo. El matrimonio es una de las instituciones más antiguas y este es un claro ejemplo del por qué considerado una institución tan sagrada y tan antigua y de tanta importancia, porque en sí fue la base para que se desarrolle toda una sociedad. Hay que tener en cuenta que el matrimonio también en sí es parte del inicio de la división de tareas entre hombres y mujeres. La división de tareas tiene dos aspectos muy importantes. Primero, las necesidades de la comunidad que tenían en ese momento, que tenían que cubrir, y los aspectos físicos, porque aunque queramos negarlo, la fuerza de un hombre o la fuerza de una mujer no son iguales por las condiciones físicas, más no por una idea o ideología de superioridad en cuanto a inteligencia, no, sino que hay aspectos físicos en los que indudablemente son distintos, por lo que da paso a que se dé en la división de tareas. También se basaba en la edad, pero no basaba una exclusividad, es decir, no implicaba que una tarea sea exclusivamente de un género en específico. Como actividades femeninas, por la actividad por excelencia era la de tejer, ya que era una actividad que el Estado exigía, la selección Cusco exigía a las mujeres como un aporte al gobierno. Y también, obviamente, criar a los niños, cosechar, deshiervar. En cuanto a las actividades masculinas, la actividad por excelencia es arar arar la tierra y combatir. Hay que tener en cuenta que ninguna tarea era vista como inferior, sino era un hecho de que cada tarea se complementaba entre sí para poder dar un desarrollo a la sociedad y que las familias en sí funcionen. La jerarquía de géneros tiene como su origen el censo, en donde solo los hombres que estaban casados podían ser considerados para parte de este censo. El motivo de esto se debía a que se consideraba el matrimonio como la fuente que generaba este producto que contribuía a la sociedad en sí. El objetivo del mismo era medir la capacidad laboral que se tenía y la capacidad reproductiva de cada miembro de la sociedad. Es por esto que se realizó y se inició este procedimiento de censo, el cual dio origen a la jerarquía de géneros por el siguiente motivo. Cuando se considera al hombre como el representante de la unidad doméstica ante el imperio, ante la organización política en sí, y ahí es cuando el hombre pasa a ser el representante del matrimonio y empieza a ganar más poder sobre la mujer en el imperio.
lo cual generó que los puestos políticos se ocupen casi totalmente de hombres y que estos sean los que gobiernen y los que tomen las decisiones. Estos nuevos puestos creados incluso dieron paso a la diferencia entre clases sociales y a puestos donde las mujeres no tenían acceso por su condición de ser mujer, ya que no tenían el privilegio para poder acceder a estos puestos y ganar dinero y poder equivalerse por sí mismas. No tenían el derecho a acceder a estos puestos y esto fue lo que hizo que haya una brecha entre géneros. Considero que en este punto es necesario recalcar que es muy interesante ver cómo se dio el origen de esta diferencia en cuanto al acceso a oportunidades y puestos laborales entre géneros, porque es una realidad que hasta ahora, hasta el día de hoy vivimos, donde incluso en la Universidad de San Francisco profesores hombres tienen un sueldo más alto que algunas profesoras mujeres y teniendo los mismos estudios, enseñando la misma materia y que hay una diferencia en sueldos que no se explica el por qué. Y ahora ya esto es bueno porque nos ayuda a entender el origen de estos problemas sociales que ahora vivimos y luchamos porque termine. Por último, un tema que es muy interesante también es ver cómo las civilizaciones fueron estructurando el cosmos basándose en esta concepción del cosmos. Es por eso que se asocian a dioses como la Pachamama a una mujer o al dios trueno al hombre y cómo ambos dioses van complementándose para crear y ellos explicar cómo se creó la Tierra. Hay que entender que para explicar fenómenos como la producción, crecimiento y fertilidad, tiene que necesariamente involucrarse una entidad masculina y una entidad femenina. Y lo que mencioné con anterioridad en cuanto a la Pachamama, que simboliza una mujer, que es representada por mujer, y el dios trueno, que es representado por un hombre. Se consideraba que la Pachamama tenía mayor conexión con las mujeres en cuanto a la fertilidad, porque por obvias y biológicas razones estaban más asociados a las mujeres, pero esto no quería decir que los hombres no tenían que rendir tributos a la Pachamama, más bien ellos tenían que rendir tributos igual y rendir el mismo respeto, no había diferencia en género en cuanto a esto. Y aquí volvemos al inicio, en donde podemos ver cómo los géneros se complementan para mantener un equilibrio y una explicación coherente para preguntas y dudas y evolución social que tenían las civilizaciones andinas. Por último, creo que es muy importante entender nosotros como estudiantes lo que implica el género y cuánto ha marcado nuestra sociedad y nuestra evolución. Y ver que ahora en la actualidad el género va más allá de lo que ha estado impuesto por la sociedad y que no involucra que hay cosas específicamente de mujeres o específicamente de hombres, sino tú puedes hacer lo que tú quieras y poder salir de ese molde que ha sido y ha ido creciendo a lo largo de los años de la historia y no quiere decir que esa es la forma correcta de vivir, sino que es simplemente una construcción social que puede ser rota y no quiere decir que eso seas más hombre o menos hombre o más mujer o menos mujer, sino cada uno tiene que ser uno mismo y hacer las cosas porque quiere y no porque está bien o porque son cosas de hombres o porque son cosas de mujeres. Gracias.